Las autoridades culturales de Barcelona tuvieron en aquel entonces la feliz idea de realizar en la ciudad una trienal de arte que se habría de llamar Experiencias, Barcelona Art Report 2001, trienal de la que, por cierto, solo se organizó una edición. El leitmotiv de la misma, la extensión del arte al conjunto de la sociedad. Esta estrategia de apropiación estetizante del espacio público por parte de un sistema del arte cada vez más omnívoro, cada vez más voraz, se pensó que podía ser contrarrestada desde el interior de su propia dinámica mediante la producción de un proyecto complejo que funcionase en el territorio fronterizo entre la institución cultural y los movimientos sociales, no para producir una neutralización del conflicto social mediante su sublimación en forma de representación cultural, sino justamente al contrario, para agitar las herramientas de la cultura crítica como instrumentos de producción de conflicto en articulación con las políticas autónomas de movimiento. La contribución del MACBA a la Trienal de Arte de Barcelona fue el proyecto que se denominó Las Agencias, un proyecto cuyo impulso quedó a cargo de los grupos de trabajo conformados a la finalización del taller de la acción directa. Agencia significaba literalmente producir áreas donde el agenciamiento entre las prácticas artísticas y las políticas de movimiento fueran posibles, agenciamientos que habrían de evitar dos situaciones habituales de la relación entre estas dos figuras, la institución artística y el área de los movimientos. Por una parte, se suele dar la instrumentalización o la cooptación de los movimientos por parte de la institución. Por otra parte, se suele dar una relación asistencialista, parasitaria u oportunista por parte de los movimientos que adoptan financiación institucional para actividades externas a la institución. Las agencias se conformaron entonces como una serie articulada de colectivos que operaban con amplia flexibilidad y en una situación experimental enormemente ambivalente, financiadas por un gran museo, presentadas como la contribución del mismo a una trienal de arte en el espacio público, pero al mismo tiempo operando como un sujeto fuertemente activador en el interior de los movimientos que potenciaban la campaña contra la visita del Banco Mundial a la ciudad de Barcelona. Campaña que se pensaba como un nuevo jalón, un nuevo momento en la serie de acontecimientos recientes contra la globalización neoliberal. Esta es la columna de la desobediencia en la manifestación de la contracumbre de Barcelona en 2001. Veis que se construye de acuerdo con la matriz de la columna de los monos blancos, con una diferencia. Las protecciones son escudos fotográficos. Lo que las fotografías representan son momentos de resistencias o de autonomía en todas las partes del planeta. Muestran la articulación de la resistencia global. Eso es en Nueva York. Eso es en Madrid. Cuando la policía ataca la columna y golpea los escudos de protección, la imagen que se genera es elocuente. Lo que se ataca no es solamente esa manifestación, a ese grupo de personas en particular. Lo que se ataca es lo que dicha manifestación representa. Una parte de un movimiento de resistencia global que se expresa en una situación particular. Lo que los escudos fotográficos ponen en práctica es, a mi modo de ver, una política de la representación que se aleja de la dimensión alienada de la representación liberal o la representación parlamentaria, podríamos decir también de la representación artística o de la representación estética, que es exactamente igual de alienante que la otra. Es interesante ver cómo muchísimos artistas critican la representación parlamentaria, la representación política, a través de formas de representación estética que son estrictamente alienantes, porque alejan la práctica del conflicto original. Lo que los escudos fotográficos ponen en práctica, entonces, es una crítica de esta política de representación alienante, para acercarse más al tipo de complejidad significante que pone en acto
el pasamontañas zapatista, que no es sino uno de los más extraordinarios ejercicios de détournement, de desviación, que puedan imaginarse. El pasamontañas zapatista opera en el presente una actualización del pasado de los movimientos revolucionarios. Lo hace recuperando uno de los signos del modo de representación visual de la guerrilla clásica, el pasamontañas que cubre el rostro del guerrillero. Pero al mismo tiempo, su nuevo uso opera una radical resignificación. El rostro que ahora se cubre no lo hace principalmente para ocultar a un sujeto en la clandestinidad, tampoco para mostrar una imagen amenazante. El rostro se cubre más bien porque la identidad de cada uno no importa, para todos todo. Y cada rostro cubierto es el signo abierto de una identidad por construir, donde cualquier otra identidad resistente en construcción se puede ver proyectada. De la misma manera, esa política de representación que ponen en práctica los escudos fotográficos es totalmente otra que la que antes critiqué. No es la política de representación de las víctimas que aliena la identidad de unos impotentes mediante imágenes producidas por otros más autorizados para hablar o que se sitúan por encima en la escala de poder. No es una delegación de la voz. Es una política de representación que consiste más bien en poner en acto una constelación de resonancias entre diferencias equivalentes. Esta resistencia y esta otra resuenan aquí y en este otro lugar por medio de esta y esta otra práctica de la autonomía o de la protesta. Esta protesta o esta resistencia que es atacada aquí no es sino una parte de un todo que está multiplicado en todas partes y cuya unidad en la multiplicidad no se da por hecha, sino que necesita ser en cada nueva situación articulada. En 1991 se constituye el colectivo Ne Pas Plier, cuyo nombre es un juego de palabras en francés entre la señal que solicita no dañar las imágenes que se ponen a circular en un sobre a través del correo, no doblar, y la decisión, la afirmación de no doblegarse. El colectivo funciona durante los 90 hasta la actualidad, fundamentalmente en el Cinturón Rojo, la periferia metropolitana de París. En sus inicios y en palabras de uno de sus fundadores, Gerard Paris-Clavel, Ne Pas Plier declaró que uno de sus objetivos era hacer que a los signos de la miseria no se sume la miseria de los signos. Durante toda la década de los 90, Ne Pas Plier opera como uno de los grupos fundamentales en el desarrollo de lo que entonces llamábamos, como mencioné antes en el caso de la fiambrera, prácticas colaborativas, que consistían lisa y llanamente en el intento de volver a ligar el arte con la política emancipatoria mediante prácticas colectivas de colaboración entre especialistas, entre comillas, de la producción simbólica y los nuevos movimientos surgidos del interior de las crisis producidas por las agresivas políticas neoliberales. Ne Pas Plier ha mantenido a lo largo de los años una colaboración intensa con la APEIS, que es el acrónimo de Asociación para el Empleo, la Información y la Solidaridad de Parados, Desempleados y Precarios. La asociación surgió como una coordinación de grupos autoorganizados de personas afectadas por la crisis del trabajo asalariado estable que se acentúa en Europa prácticamente desde la década de los 80. Digamos que lo que estoy intentando mostrar es cómo la confluencia de la articulación, la confluencia que da lugar a las articulaciones complejas en el último ciclo entre arte, activismo, política y comunicación, simplificando un poco la imagen, ¿no? Es una articulación que se produce a través de un acercamiento doble, a través de dinámicas por las cuales los nuevos movimientos desarrollan formas de invención, formas de creatividad que señalizan y construyen la protesta de otra manera, de una manera innovadora, y por otra parte también del desbordamiento de ciertas formas de politización de la práctica artística que van más allá de los límites de la constricción del sistema del arte.